Lo vamos a hacer al revés hoy. Van a tratar con esa hojita de ver qué es lo que pueden hacer y después vamos a hacer la puesta en común entre todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a ir viendo las preguntas. La acuario en realidad ha cambiado mucho en los últimos tiempos, de pasar de ser algo totalmente estricto y muy residual, con todo lo que es el avenimiento de los derechos humanos, del Pacto de San José de Costa Rica y de las que son las tutelas urgentes y todas estas nuevas cuestiones que han venido en el proceso. En realidad, lo que se solicita es que no haya otro medio más idóneo para conseguir la tutela de un derecho que se encuentra vulnerado. La no existencia de otro medio más idóneo no implica tampoco ordinarización del juicio de amparo y que todo se pueda presentar por amparo, sino que significa que esto de que no, digamos, fuera residual y como que si existía un proceso administrativo ya ordenado u otro proceso de otra índole, obviamente que no sea judicial, en marcha, no hace falta esperar la terminación de ese proceso administrativo, cuando justamente la duración de ese proceso administrativo es lo que está provocando la vulneración de ese derecho constitucional, ¿sí? Entonces, en muchas cuestiones, sobre todo en materia de salud, que tenga el trámite administrativo iniciado en la obra social o en la obra social provincial, que es lo que tenemos nosotros, o que tenga un trámite administrativo que haya recurrido, por ejemplo, a una simple asociación, el acto que le está, digamos, lesionando y que todavía haya demora sobre esa resolución administrativa, no implica que yo no pueda paralelamente iniciar el juicio de amparo porque necesito urgencia. La urgencia en la resolución es lo que diluye la existencia de otras instancias administrativas previas. Obviamente que los requisitos que tiene la ley de amparo sigue vigente y cuando nosotros decimos la acción de amparo procede cuando yo tengo un acto que está lesionado o hay amenaza de que sea lesionado, o sea que la lesión está en cierne, siempre y cuando haya una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, y hoy no hay duda que es de las personas públicas y de las personas privadas, como tampoco hay duda que la legitimación puede ser de persona física, de persona jurídica, de simples asociaciones que no tengan el carácter de personas jurídicas, ¿sí? Y hoy lo que llamamos los procesos colectivos. Si nosotros vamos a lo que dice la ley de amparo como requisitos generales de la ley, tienen que buscarme la ley que esté modificada, ¿no es cierto?, por la modificación que hizo el Código Tributario. Fíjense, el artículo 2 es la que me dice: no será admisible diluido el inciso A cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional. O sea, si ese recurso administrativo judicial no permite obtener la protección, obviamente que queda expedita la vía de amparo. El acto impugnado emanara del Poder Judicial. Eso es porque nosotros no tenemos, como España, como Perú, amparo del amparo. O sea, no se amparan las resoluciones judiciales, ni existe un tribunal constitucional. O sea, la resolución judicial se impugna por las vías pertinentes que tiene el Código de Procedimiento del fuero de que se trata, ¿sí? La intervención judicial comprometa directa o indirectamente la continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público. Esto hemos tenido amparos donde justamente el amparo ha sido la protección de un servicio público. Lo que pretende acá es que, entendido el amparo como una medida urgente, donde tiene muy
cerquita la línea con las tutelas anticipadas o las medidas autosatisfactivas, ¿sí? Lo que pretende es que a través de esa medida no se perjudiquen servicios esenciales. Ello no implica que justamente el objeto del amparo sea garantizar ese servicio esencial. Y lo último es que dice que la demanda no hubiese sido presentada dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. Acá tenemos que diferenciar tres cuestiones. Primero, que yo puedo, como hoy el artículo 43 de la Constitución me permite dentro del juicio de amparo declarar inconstitucionalidad de una normativa, yo tengo que ver si lo que yo estoy planteando es el amparo contra una ley que está sancionado, que puede entrar en vigencia, ¿sí? Con lo cual los 15 días los tengo que computar desde que ha quedado promulgada esa ley, o si lo que estoy atacando es un acto que es lesivo. El acto lesivo puede ser una consecuencia de esa misma ley, pero acá los 15 días, como no estoy pidiendo como si fuera la inconstitucionalidad de toda la normativa, sino la inaplicabilidad de ese acto, los 15 días los cuento desde que se realizó ese acto que es lesivo. ¿Está claro? Y después tenemos la tercera doctrina, que es aquellos daños que son continuados, donde a través, digamos, de determinado tiempo, todos los días se va renovando la lesión. Los amparos por falta de provisión de agua, todos los días que el amparista está sin agua, se renueva su lesión, por lo tanto, se vuelve a contar el plazo. ¿Estamos? O sea, y esto hoy en día es la doctrina reinante en casi toda la jurisprudencia nacional. Por eso se ha estirado muchísimo este último inciso E, y en realidad son muy pocos los casos que se rechaza el amparo por incumplimiento de ese plazo de caducidad. Donde más se aplica es cuando va directamente en contra de la ley. Cuando ha sido más riguroso, digamos, la jurisprudencia, es cuando va en contra de la sanción de la ley. ¿Está claro? O sea que tenemos que ver esos 15 días y el cómputo. Muchas veces, para tener el acto lesivo, que es una cosa que los letrados patrocinantes no lo realizan correctamente, es que yo debo tener constancia de ese acto lesivo. Y la mayoría de los actos de la administración, la lesión se provoca por silencio, porque no contestan, porque presenta el expediente administrativo pidiendo la prótesis y no contestan, porque impugnan una licitación y no me contestan. Si bien el silencio y la administración tiene establecido una validez, ¿sí?, lo que corresponde en ese caso es librar una carta documento, un emplazamiento diciendo que le dan 48 horas, 24 horas, 72 horas para que me conteste bajo percibimiento de iniciar las acciones legales. Entonces es mucho más fácil tener el 10 actos desde el cual yo voy a contar esa negativa de la administración o de los entes privados para poder iniciar el juicio de amparo. ¿Sí? Obviamente, fíjense que el 3 me dice, si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones. Habla de inadmisibilidad y no de improponibilidad. Si estoy hablando de inadmisibilidad es porque los requisitos de admisibilidad que me está marcando el artículo 2 no están cumplimentados. Yo podría declarar una improponibilidad si a través de una acción de amparo estoy pidiendo, por ejemplo, una acción de responsabilidad de los jueces. En lo que sé que ni va por vía de amparo es que encima la competencia originaria del Tribunal Superior.
podría decir que es improponible, pero si no, lo que yo estoy viendo es la inadmisibilidad. Ahora, la doctrina, la última doctrina de la Corte, que viene desde la última integración de la Corte, es en que materia de amparos de alta vulnerabilidad, cuando el amparista está en situación de alta vulnerabilidad, salud, discapacidad, cuestiones ambientales, etc., la línea que se sigue es la proacción. O sea, se admite el amparo, se deja tramitar el amparo y en realidad ese examen de admisibilidad y de procedencia se da en la última resolución. Esta medida proacción es muy importante porque la ha impuesto sobre todo la Corte Interamericana en las últimas resoluciones que ha sacado en amparo, donde nos está dando por la cabeza el Estado argentino en forma permanente, porque no hemos dado la oportunidad de que la parte amparista logre por lo menos un acceso a la justicia para tener su tutela judicial efectiva. Entonces, en función de estas nuevas corrientes, es que en realidad dije el proacción. Para que se den una idea, sería exactamente la misma corriente que tenemos con el incidente de nulidad del vicio de la citación inicial, que por los perjuicios que trae, las reglas generales que se admite y después vemos si los reglas. Otra cosa que yo te pido la nulidad de una cédula, la nulidad de una planilla, la nulidad, pero cuando es por vicio de la citación inicial, donde yo estoy poniendo en juego el acceso a la justicia de ese justiciable, se ensancha la admisibilidad. ¿Está claro? O sea, el principio general en materia de amparo es de la proacción. Se abre. ¿Cuál es el problema de abrir el amparo? La cautelar. Porque abrir el amparo es facilísimo, abrir el amparo y poner el decreto y dar trámite al amparo es fácil. El mayor problema del amparo es la cautelar. ¿Por qué? Porque en el 95% de los casos el amparo, la medida cautelar, coincide con lo que se está pidiendo en el amparo. El ejemplo más típico que tenemos de tutelas anticipadas es en los juicios de amparo. La regla que marca la ley nacional, la 25854, 258, no me acuerdo cuánto, que sacaron en la época de Kirchner, de que no puede coincidir jamás la cautelar, digamos, con el fondo del asunto, que fue por todo el problema que tuvieron con las cautelares de Clarín, una ley que tenía nombre y apellido. En realidad, en Córdoba, eso lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Las antiguas doctrinas eran que justamente no podía coincidir y veíamos los decretos que decían, atento que la medida cautelar coincide con el fondo del asunto, a la medida cautelar en la forma solicitada no al lugar. Y a veces lo que hacíamos era darle menos de lo que pedía, modificarlo un poco. Hoy en realidad lo que se hace es dar una tutela anticipada, sobre todo cuando es en materia de salud, se da prácticamente lo que está pidiendo el fondo. Obviamente que es una tutela anticipada, con lo cual debe culminar con el juicio de amparo para que quede consolidada esa tutela anticipada con el andamiento de la acción de amparo, va a quedar consolidada la tutela anticipada. ¿Sí? Se ha considerado muchas veces que justamente como son tutelas anticipadas, estas medidas cautelares deberían tener establecido en su resolución un plazo de duración, ¿sí? Porque hemos tenido esto que yo le llamo la ordinarización del juicio de amparo, que como a través de la medida cautelar están solucionando el problema que tienen, y en realidad los demandados no son los que más activan los juicios de amparo, que normalmente es el APRO o el Estado nacional o provincial o el general, digamos, el amparado, es que vemos que termina prolongándose en el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, la medida cautelar, porque al amparista obviamente le conviene continuar con esa medida cautelar porque no tiene que seguir luchando con
la prestadora. Entonces, en un momento se pensó que se debería dar un plazo que no superara los 6 meses, esa medida cautelar, pero sin embargo se dejó de lado porque yo que en un momento lo apliqué, que había prevenido en todos los amparos de discapacidad, me dije yo de oficio cuando pasen los 6 meses y la demanda no venga a decirme nada, yo no la voy a concluir de oficio. Entonces lo dejé de poner y dije que siga el juicio y si la demandada no se preocupa por venir y ver y luchar contra esa cautelar o hacer la combinación del juicio, no lo iba a hacer yo. El otro problema que tenemos en las medidas de amparo ha sido, por supuesto que debe cumplir todas las condiciones que tiene las medidas cautelares, verosimilitud, el peligro en la demora y la contracautela. Acá se ha suscitado alguna jurisprudencia que va un poquito más allá de lo que vemos en las medidas cautelares comunes. Fíjense, si ha habido un amparo en el cual, por el mismo hecho, ya ha sido negado la acción, se ha considerado que en esos casos no existiría verosimilitud, por lo tanto, habría que rechazar in limine la medida cautelar. ¿Sí? En otros casos se ha considerado que, atento a la urgencia que tiene la medida cautelar, sobre todo cuando estamos en materia de salud, podría otorgarse la misma, ¿sí? La necesidad de la contracautela o difiriendo la prestación de la contracautela. Y por último, termino lo de cautelares y te doy la parte. Y por último, tener en cuenta el sistema propio de apelación que tienen las medidas cautelares. Porque en realidad la ley, la 4915, que es vieja, dice que la apelación es con doble efecto. O sea, sería efecto suspensivo y efecto devolutivo. ¿Qué ha pasado con esto? Que normalmente cuando yo estoy dictando una medida cautelar, ahí la ley distinguía entre innovar y no innovar, y lo que me pasaba es que si yo otorgaba la cautelar y, por ejemplo, a través de la cautelar suspendía una licitación, si yo a esa apelación le daba efecto suspensivo, ¿sí? Obviamente que quedaba en suspenso el dictado de la cautelar y se iba a adjudicar la licitación a la otra persona, con lo cual cuando yo llegaba a la resolución del amparo, el amparo había devenido abstracto, porque la lesión ya se había consolidado. A raíz de esto, es que desde el fallo de cooperativa, desde el 2001, el Tribunal Superior viene diciendo que si el efecto que se le dé al recurso agrava la situación de la cautelar o hace que a través de ella se consume el daño que se está tratando de proteger, el efecto de la apelación tiene que ser sin efecto suspensivo. ¿Sí? Tengo todavía juzgados que siguen aplicando a rajatabla el 15 de la 4915, ¿sí? Y en realidad lo que terminan haciendo los amparistas es pedir por un 368 el cambio del efecto. Pero en realidad la regla general hoy es, a ver, si decimos, tenemos el 458 del CTC que le da sin efecto suspensivo, que es posterior a la ley de amparo, por más que haya una norma específica en la ley de amparo y no lo puede aplicar supletoriamente, teniendo en cuenta la naturaleza de toda medida cautelar, lo lógico sería aplicar la regla del 458. Si no lo queremos aplicar con el 458, lo hacemos con esta doctrina de que no ayudemos nosotros con el efecto que le damos a la apelación a consumar el daño. Sería más o menos, hago otra relación, como la prejudicialidad o presentencialidad en el juicio ejecutivo. Tengo que pagar la sentencia del juicio ejecutivo porque si no, si yo llevo adelante el pagaré y el pagaré lo tengo denunciado como falsificado, el juez va a ayudar a que se consume el delito. Siempre la tutela anticipada lo que hace es supera la urgencia. Si la urgencia es tal que no tengo tiempo de la contracautela, la contracautela no la pido, porque se supone ahí que yo tengo más que verosimilitud. Acuérdense que a mayor verosimilitud, menor contracautela. La regla sigue siendo lo mismo
en la tutela anticipada. La contracautela nunca debería ser, como lo usamos, como una ecuación matemática. No es lo mismo 100 a disco que 100 al kiosco de la esquina. Entonces debería ser, teniendo en cuenta cuáles son los daños y perjuicios que podría ocasionar la traba indebida de esa cautela. Como ese juez tiene mayor verosimilitud, se supone que tiene menos posibilidad de daños y perjuicios, pero puede ser que lo tenga. Y que la tutela, es más, la tutela anticipada no va por un juicio de como la medida cautelar mal trabada, que yo tengo que probar por un 459 los daños y perjuicios que le ocasionó al que le trabé la medida trabada. La tutela anticipada, aplicando analógicamente el Código de Santa Fe, tengo que devolver la plata que me dieron o lo que me dieron los intereses, sin ningún juicio de por medio. Totalmente objetiva. Por lo cual debería tener mayor contracautela, porque tiene que devolver directamente. Por eso mismo, nunca ponemos los amparos que tutela anticipada. Ponemos la medida cautelar, nada más. Por los daños y perjuicios que le podríamos dar al que la peticiona. ¿Está claro? ¿Quedó claro lo de las cautelares? ¿Puedo variar la cautelar? Como toda cautelar el juez la puede variar. Puede entregar una cosa por otra. Puede pedir medidas previas antes de otorgar la cautelar. Las puede pedir, un informe del COPRAMESA, un perito que venga que le diga, un informe a alguna institución universitaria para que le diga si procede o no la cautelar. ¿Puede no darle la cautelar? Sí, porque no hay urgencia. Si lo que me está pidiendo es el uso de una silla con sistemas automáticos, que la silla que tiene le sirve y más o menos le da las prestaciones que necesita y lo que está queriendo es mejorar tecnología, yo a lo mejor como juez puedo pensar, llevo adelante el amparo, pero no necesito darle la cautelar. Ahora, si lo que necesito es una operación y cambiarse una prótesis ya, porque la prótesis que tiene se le está infectando, obviamente que tengo un peligro en la demora y la cautelar se da. ¿Está claro? Vale. Lo que más me cambió el sistema este de los contenciosos fue el tema de la competencia de los amparos cuando está en juego, ¿no es cierto?, la provincia, los entes autárquicos descentralizados y los municipios y las comunas. Primero había empezado solamente con las provincias y después se fue ampliando, digamos, a este otro tipo de demandados, ¿sí? El tribunal que es competente es la Cámara Contenciosa Administrativa, o sea que tenemos para todos los amparos que no sean contra el Estado, los turnos los reglamenta el Tribunal Superior de Justicia a través de un acuerdo reglamentario, ¿sí? Y ahí tienen los juzgados civiles y los juzgados laborales. Creo que los de control ya no, los correccionales. En cada uno de estos fueros se aplica supletoriamente el código procesal de ese fuero. Cuando el demandado sea de Estado, los entes autárquicos, comuna, municipalidad y todo lo demás, el juzgado competente es la Cámara Contencioso Administrativo, como juzgado de primera instancia, y las cámaras multifuero del interior. O sea que la apelación, diríamos, o el segundo recurso lo tendría directamente el Tribunal Superior, ¿sí? Pueden actuar en forma unipersonal, puede no existir el sistema colegiado en esas cámaras, y eso es importante. También me dice acá cuáles son los requisitos que debe tener la demanda, que no difieren mucho del artículo 6 del 175, y me dice todos los datos del accionante, la individualización en lo posible del autor del acto u omisión impugnado, o sea que podríamos tener
menos requisitos que el 175 inciso segundo, y la relación circunstancial de los extremos que hayan producido o estén en vía de producir la lesión del derecho o garantía constitucional. Y por último, la petición en términos claros y precisos. Como es una acción expedita y rápida que tiene, digamos, un proceso urgente, obviamente que voy a tener, ¿no es cierto?, disminuidos los tiempos del proceso y disminuida las pruebas. Con la demanda que voy a presentar, toda la prueba documental, toda la prueba instrumental que tengo. Y después me dice todos los otros medios de prueba que pueda valerse, pero me limita las testimoniales y me elimina la confesional. ¿Está? ¿Prueba pericial puedo presentar? Sí, y obviamente cuando sean cuestiones médicas, está buenísimo la prueba pericial. ¿Y qué es lo que dice acá? Producido, el requerido deberá cumplir las cargas de ofrecer las pruebas en la oportunidad de contestar el informe, ¿no?, en la forma establecida por el actor. Dice el otro, cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá a la autoridad o particular que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro de un plazo que no podrá exceder de 3 días. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso. Nulidad del proceso significa que todo vuelve al estado anterior. Obviamente que el que contesta también que debe hacer, ofrecer toda la prueba que tiene él, digamos, en su contestación. Producido el informe, vemos si hay prueba o no. Si no hay prueba, se dicta directamente la resolución. Y si hay prueba, se fija una audiencia de prueba, que en realidad en la práctica se provee la prueba como la proveemos en cualquier tipo de proceso. Es muy raro que se fije una audiencia en los términos del artículo 8 o 9. Dice, si alguna de las partes hubiera ofrecido, se ordena su inmediata producción en la audiencia, que debe tener lugar dentro del tercer día. Y acaba lo otro. Si el actor no comparece a la audiencia, por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido. Si el actor ofreció prueba y no fue a la audiencia de la prueba, tengo por desistida la demanda y archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Y si el que no va el accionado, el demandado, se le recibe la prueba al actor como si hubiera estado y pasa los autos para dictar sentencia. Cada uno tiene su sanción dentro de la normativa. Una vez que se realizó la prueba, que normalmente no va a ser verbal y actuada como marca el artículo 9, ¿sí?, el juez los pasa, por más que no diga el decreto de autos, ponemos el decreto de autos, ¿sí?, y se pasa a resolver. Y en realidad el juez tiene un plazo de 3 días para dictar la sentencia. ¿Qué pasa si quedó prueba pendiente? El mismo artículo dice que el juez, si hubiera quedado una prueba, sería la aplicación del 213 del Código de Procedimiento. Si hubiera una prueba posterior, mientras no haya dictado la resolución, no haya pasado, digamos, a dictado resolución, esa prueba podría agregarse y las partes podrían hacer un informe de la prueba posterior. De todas formas, el juez previamente debe ampliar ese plazo de prueba, ¿sí? Después le dice lo que debe contener la sentencia, que lo más importante es, digamos,
¿Quién debe cumplir lo que el juez ordenó? La mención concreta de la autoridad al particular o particular contra cuya resolución o acto o omisión se concede el amparo, la conducta que debe cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución y el plazo para el cumplimiento de la resuelta. Una cosa que ha sido muy discutida es que no debería existir jamás ejecución de sentencia del juicio de amparo, porque se supone que el juez, cuando ordena el cumplimiento y la condena a cumplir, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, como cualquier condena, él le da un plazo para su cumplimiento y no debería haber, digamos, incumplimiento de esa resolución. Sin embargo, nos hemos cansado de tener emplazamientos y nuevos emplazamientos porque no cumple, porque deja de cumplir, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos de lo que sería la justicia preventiva y la posibilidad del juez de ir más allá de lo que se pidió por prevención, ya se venía formulando en los juicios de amparo, donde exhortábamos a la obra social que no hiciera peregrino de la gente para pedir las cosas, donde exhortamos en materia de ambiente que deje la municipalidad de talar los árboles, donde hay muchas resoluciones de amparo donde se ha aplicado el 1711, ya desde antes de las sanciones del código, ¿sí? Que hacíamos una prevención de eso. Obviamente que como es un proceso constitucional y un proceso excepcional, hace cosas juzgadas solamente sobre lo que ordenó en el amparo. Todos los demás recursos, acciones, como la repetición de la plata que ya pagó anteriormente y pretende que se la devuelvan, ¿sí? O la petición de otras prestaciones que han sido complementarias de las que están y el juez ya ordenó, le tiene que cubrir todas las prestaciones. Todo eso, todo lo demás tiene que ir por los canales y por las acciones correspondientes, porque la cosa juzgada la hace solamente sobre lo que ordenó, por el tiempo que ordenó. ¿Está claro? Todo lo demás tiene que ir, digamos, por la acción correspondiente, es lo que dice el artículo 13. Dice, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a la parte con independencia del amparo. Si perdí la licitación, estaba queriendo frenar con el amparo, los daños y perjuicios que me ocasionó ese derecho subjetivo vulnerado, obviamente que no lo voy a pedir en el amparo, ni siquiera por una relación de daño en el amparo. ¿Está claro? Las costas, salvo aquellas costas, vieron que vimos que el demandado que no va y no contesta, le saco la resolución y le impongo las costas, ¿sí? Las costas se imponen al vencido, pero hay una regla, que no se imponen las costas si hubiera cesado el acto que yo estoy queriendo impugnar antes de contestarse el informe del artículo 8. Tenemos otras normas que hablan de las costas. Muchos de los amparos muy comunes que hemos tenido hace unos cuantos años han sido en materia previsional, en el cual se ha tomado la normativa previsional que establece que las costas son por su orden. Con lo cual nos hemos salido del artículo 13, del artículo 14 y nos hemos ido a la normativa previsional. Y el 15 es el que me habla de la apelación de las medidas cautelares, que ya lo vimos, y de las sentencias definitivas. Dice que dispongan medidas de no innovar la suspensión. El recurso deberá interponerse dentro de las 48 horas, o son 2 días después de la sentencia de Rubial del Tribunal Superior, 2 días más cargo de hora, ¿sí?
después notificar la resolución impugnada y deberá ser fundada, debiendo denegarse o concederse con ambos efectos dentro de las 48 horas. O sea, tengo 2 días al cargo de hora para interponerlo, 2 días al cargo de hora para también concederlo denegado. Se eleva a la alzada con el plazo de 24 horas. ¿Cuál es la diferencia entre la sustanciación de la apelación del amparo que se funda en primera instancia y la apelación de los honorarios? El amparo se sustancia solamente, se interpone abajo y no se sustancia, y los honorarios se sustancian. Perfecto. ¿Está claro? O sea, amparo, fundo abajo, pero directamente cuando sube, la expresión de agravios, de la contraria, se hace arriba. En cambio, los honorarios se sustancia, se funde en primera instancia y se sustancia en primera instancia. Cuando sube, se dicta únicamente el decreto de autos. ¿Está claro? Uno de los temas con esta limitación de que tiene 48 horas para interponer el recurso de apelación, y aun cuando diga que están imposibilitados de plantear incidentes y que pensemos que la reposición es un incidente, la reposición es un incidente para determinadas cuestiones, pero es un recurso de reposición. Entonces, ¿yo puedo plantear recurso de reposición en el juicio de amparo? Sí. El problema es que si la apelación es mayor que la reposición, tiene 2 días, si le puedo dar el recurso de reposición 3 días, como sería aplicando supletoriamente el CFC. La mayoría de la doctrina entiende que el plazo menor subsume al mayor, por lo tanto, o en los 2 días tendría que interponer ambos recursos, o tendría 1 día para la reposición y 2 días para la apelación. Yo ante esta doctrina contradictoria, si fuera letrado, al día, con cargo de hora, clavaría la reposición por las dudas. Pero en realidad no ha sido una cuestión que se haya resuelto. Porque el artículo 17 me dice, el 16, es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas ni incidentes. Ahora, si el incidente es un incidente por vicio de la citación inicial, donde estoy yo denegando el acceso a la justicia al demandado, obviamente que sí lo voy a dejar correr. El incidente de nulidad por vicio de la citación inicial. Lo que no dejo son las otras nulidades, las que se presentan como chicana para entorpecer el proceso. Eso es lo que no quiere permitir, digamos, el código. Lo de las que son supletorias, las normas de cada ley ya lo vimos, y veamos el 17 bis. Antes del 17 bis se discutió si se podía plantear o no la prevención de instancia, entendida como que era un incidente anómalo, porque si el 16 me decía que no se pueden plantear incidentes, tampoco podía plantear la prevención de instancia. Se resolvió que sí se podía plantear la prevención de instancia, sobre todo cuando lo que estaba apelado era el amparo, que con esa prevención se lograba la consolidación de la protección de ese derecho, o sea que la prevención. Y ahora encima me puso distintos plazos de prevención cuando el demandado es el Estado. Y me dice, la instancia y la acción de amparo interpuesta en contra de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial de la provincia de Córdoba, su entidad autárquica descentralizada, empresas del Estado, municipalidades, comunas, perimira cuando la causa se haya encontrado paralizada por más de 3 meses sin que el demandante inste su prosecución, cualquiera sea de su estado, siendo de aplicación al respecto las disposiciones del capítulo 7 de la Ley de Contencioso Administrativo. En estos casos, la declaración de caducidad de instancia hará cesar de pleno derecho
las medidas cautelares que se encontraran vigentes, debiendo el tribunal disponer en el mismo acto su cancelación o levantamiento. La igualdad ante la ley me encantó. Pero hasta lo de los 3 meses que tienen la caducidad, está todo ok, no me preocupaba. No me quedó claro, porque lo leí a la ley del 71-82, porque a mí lo primero que se me ocurrió es que tenían en el contencioso una caducidad automática, una aprehensión oficiosa automática, y aparentemente no, es a pedido de parte, o sea, por suerte, porque yo digo, si encima me las marcan de forma automática, estamos chavos. Lo último que dice, chicos, siempre la prevención de la instancia, cuando cae la demanda por prevención de la instancia, obviamente que se caen en un modo anormal de conclusión del proceso, se caen las cautelares. Ya, no me está diciendo nada nuevo, se cae en el amparo y se cae en cualquier otra acción. Yo lo que tengo que hacer es, inmediatamente, si no se me ha prescripto, acuérdense que la demanda interrumpe la prescripción, pero esa interrupción se cae si se caduca la demanda. Entonces, si esa acción no está, digamos, prescripta, que en el caso de acá del amparo es grave porque sería, si no se hubiera vencido el plazo de caducidad, tenemos que rogar que sea un acto de efecto continuado, porque si no se quedó sin el amparo. Porque acá no se habla de prescripción del derecho, sino de caducidad de un plazo para iniciar el amparo. La diferencia, uno de los casos para que entiendan, la diferencia que da el Código Civil hoy entre prescripción y caducidad de un derecho, los dos ejemplos que tienen es la caducidad que da el inciso E del artículo 2 de la Ley de Amparo y la caducidad que da de la exención de la tasa de justicia, el 302 del Código Tributario. Son cancelaciones por caducidad de los derechos. En el 302 se caduca la exención del pago de la tasa de justicia. No caduca el procedimiento, caduca la exención de la tasa de justicia. ¿Está claro? Y acá en realidad tenemos la prevención de instancia del amparo, pero la caducidad para iniciar el amparo son los 15 días que marca la ley. Salvo, vuelvo a insistir, que sea de efecto continuado. ¿Estamos? La acción de amparo conforme a la 4915 y la Constitución tiene la siguiente característica. Marque las correctas. ¿Es un proceso excepcional y residual? Sí. ¿No debe existir otro recurso más idóneo? Sí. ¿No debe haber un trámite administrativo incoado? No. ¿Procede solo contra los actos de los poderes públicos? No, puede ser también contra los privados. ¿Puede incoarse la inconstitucionalidad de una norma? Sí. ¿En materia de salud o derechos vulnerables rige el principio pro acciones? Sí. Perfecto. Le puse lo de la Constitución porque lo del pedido de inconstitucionalidad de la norma no está en la 4915, sino que está en la Constitución. Entonces, si la consigna del examen es las características que dice la 4915, tendrían que poner que la inconstitucionalidad de la norma no. ¿Está claro? Vale. Son requisitos del amparo e indique cuáles son las opciones verdaderas. Que existe un acto o omisión que en forma actual o inminente lesione, restringe o altere o amenace derechos constitucionales. Debe presentarse dentro de los 15 días de dicho acto sin excepción alguna. Sin excepción alguna no, salvo que el daño sea continuado. ¿Debe presentarse dentro de los 15 días de la sanción de la ley que se presume lesiva? Sí. Podría ser porque está en ciernes. Si ya está sancionada, sería, digamos, desde que la ley está sancionada, aun cuando no esté promulgada, ¿podría ser una amenaza en ciernes, sí o no?
Fue con trampita ese. Es verdadera. Que la resolución lesiva emane del Poder Judicial. Que la eventual invalidez del acto requiera mayor debate probatorio. En realidad, lo estamos a ver. El inciso dice que no procede cuando requiera un mayor debate probatorio, ¿sí? Es uno de los incisos que en realidad en la mayoría de los fallos se dice como que no se aplica, pero la ley dice que si requiere una mayor amplitud probatoria no iría el juicio de amparo. No es requisito del amparo. Estamos, sí. En materia de competencia se siguen las siguientes reglas. ¿Es competente el juez del lugar en que el acto se exteriorice? Sí. Verdadero. El TCJ establece los juzgados de turno mediante acuerdo reglamentario. Sí. No rige el principio de prevención. Falso. ¿Puede haber una excepción? Por la ley orgánica, chicos, si el Tribunal Superior considera, como fue lo de los remises y los juicios de los amparos de los jubilados, que la prevención puede ocasionar algún inconveniente en el servicio de justicia, podría por acuerdo reglamentario quebrar la prevención. ¿Está? En las acciones colectivas, en realidad, no creo que funcione la prevención. No he leído el acuerdo nuevo, les digo, porque lo leí al viejo y ya me amotiné cuando me trajeron el nuevo, en menos de 48 horas. A ver, cuando el Estado provincial, ¿el juez puede ser recusado? No. Con causa sí, está bien. Pongan bien ahí, el juez puede ser recusado sin causa para que quede correcto. Ahí no. Cuando el Estado provincial, entidades autárquicas, municipio, etcétera, son demandados, ¿son competentes las cámaras en lo contencioso? Sí. ¿El fuero laboral entiende en el amparo sindical? Sí. Sí. Si la medida cautelar es urgente, el juez puede tomar la medida cautelar, debe tomar la medida cautelar y remitirlo al juez con competencia. Fuera del horario, va el juez de turno. O sea, el juez de turno en amparo por el acuerdo reglamentario es el que toma las medidas y lo remite. La semana del turno tenés que tomar la cautelar y remitirla al otro día hábil. Lean esas acordadas, Las medidas cautelares son apelables solo con efecto suspensivo. Si les dicen, conforme a la ley, las medidas cautelares son solo apelables con efecto suspensivo, siguen sí. Si conforme a la doctrina judicial imperante, las cautelares son apelables, no. No puede plantearse cuestión de competencia. Es verdadero. Lo que yo no puedo plantear es una excepción de incompetencia, que es distinto que el juez pueda declararse incompetente. Si me inician un amparo contra una obra social que es de competencia federal, más vale que me declaro incompetente y lo remito. La cuestión de competencia es de las partes para con el tribunal. No significa que el juez
no se aparte del conocimiento de la causa si es incompetente. ¿Cómo? Sí. Sí, perfecto. Sí. Chicos, la cautelar, el dictado de una medida cautelar no implica jamás que haya tomado a su cargo la jurisdicción. No implica absolutamente nada, no hace prevención de nada, no hace perpetuación jurisdicción y de nada la medida cautelar. Por eso la regla general es que las medidas cautelares las pueden tomar y las debe tomar el juez aunque sea incompetente. Todo va a depender de la gravedad. Si me inicia el amparo hoy contra la obra social por un audífono que necesita de acá 3 meses, lo remito a la Justicia Federal y que se haga cargo de la cautelar y todo. Si me está pidiendo un medicamento para dentro de 24 horas, largo el medicamento y remito al expediente. ¿Sí? Doctora, Sí. esta doctora no quedó claro el fuero laboral, ¿tiene el amparo sindical? Sí. El amparo sindical va únicamente al fuero federal. Laboral. El habeas corpus va solamente al juez de ejecución penal. ¿Sí? Sí. No rige el principio de prevención. ¿Eso es correcto que no rige el principio de prevención? El principio, por el artículo 4, rige el principio de prevención. La regla en el amparo es que rige el principio de prevención. Salvo que por razones de servicio y mejor prestación del servicio de justicia, el Tribunal Superior considere que debe quebrar esa regla de prevención. Se las van a preguntar mejor que yo acá. Los chicos, lo hice media hora antes de venir para acá. ¿Ah? Era nada más que para darles una ayudita, no. Vamos al cuarto. Dentro de las cuestiones procesales que se suscitan en la acción de amparo, podemos subrayar como verdaderas. La medida cautelar no debe coincidir con el fondo del asunto. Falso. Los planteos los pueden hacer la persona individual o jurídica por sí o por apoderado. Los apoderados pueden acreditar su representación de cualquier forma. Dice poder apudacta. No tiene legitimación el defensor del pueblo de la provincia. Es verdadera. Tiene legitimación el defensor del pueblo de la nación, pero por la ley de la defensoría nuestra no la tiene el defensor del pueblo de la provincia. Se puede plantear la aprehensión de instancia con el mismo plazo en todos los casos. Falso, porque tenemos el 17 bis. Para el amparo rige supletoriamente el CPC sería del fuero donde se tramita. Perfecto. Vamos con el 5. Con relación a la prueba en el amparo podemos completar los siguientes puntos. Para su admisibilidad no debe requerirse amplitud, perfecto. Amplitud de prueba. ¿No se admite la prueba? Perfecto. El número de testigos no puede exceder. Con la demanda debe acompañarse la prueba. Si el actor no se presenta a la audiencia de la prueba, el amparo se tiene. Mire, aunque les parezcan una estupidez, van a salir refiriendo amparo. Se están quejando de mi casita de necesito una hojita de los otros porque no la tengo. A los fines pertinentes, las partes en el amparo tienen las siguientes medidas impugnativas. Señale cuáles son verdaderas o falsas.
Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez puede ordenar el archivo. Si la acción es rechazada, la misma es inapelable. Si a la causa le faltan algunos de los elementos de la demanda, el juez no puede dictar un despacho saneador. Falso. El juez siempre puede dictar un despacho saneador. ¿No le saben poner acredite el punto 3 de la demanda y se proveerá un amparo? Dice, le escribí por carta de documento, qué sé yo, y no trajo la carta de documento. Tal vez. Las partes no pueden plantear ningún tipo de reposición. Las partes no pueden plantear incidente de nulidad por vicio de la citación inicial. Pueden plantear excepciones procesales. Perfecto. Es falsa, ¿eh? Por falta de representación. La excepción de incompetencia planteada en un amparo debería surgir al inicio. A mí lo que me preocupa es que no se plantee tanto como excepción, sino que lo plantea oficiosamente el tribunal con esto de lo que tenemos de la obligación de controlar la debida integración de la litis, ¿no? Que las partes ambas estén debidamente representadas, que ¿sí? Que es una cuestión, yo digo, si el juez lo debe controlar oficiosamente, debería también permitir la excepción, porque aún sin la excepción nosotros lo permitimos. Vamos a la ley, dice que no, vamos que no, ¿sí? Dictado la resolución. Dictado de la resolución de apelación, eso cuesta. El juez debe dictar la sentencia dentro de los 10 días. ¿Cuánto plazo es? 3. Las partes deben apelar dentro de los 2 días. El recurso de apelación debe presentarse fundado en primera instancia. Las partes pueden reponer dentro de los 3 días. Procede la apelación del recurso de apelación. La perención del recurso de apelación. Verdadero. Vamos a las sanciones. El E es falso. No puede 3 días porque si le damos el máximo, Silvi, de 2 días para la apelación, sería mejor que tenga menos días. Está dividida, totalmente dividida la jurisprudencia en esto, Los traslados, chicos, por más que diga que rija supletoriamente el CPC, cuando el amparo sube a la Cámara, ¿sí? Los traslados, digamos, de la apelación no son, para contestar los agravios, no son de 10 días, sino de 2 días. Para los que van a venir para la Cámara, ¿sí? Si el actor no presenta los requisitos establecidos en el artículo 6, la demanda se rechaza por... Perfecto. Si el demandado no contesta el informe del artículo 8 en el plazo de 3 días, se provoca la... Perfecto. Si el actor oferente de la prueba no... La nulidad del proceso. No contesta el informe. Muéstrame la ley, a ver. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso. A ver, leí mal el...
que el tribunal lo emite. Si el demandado no contesta el informe, ¿tiene rebeldía del proceso al demandado? ¿Se lo declara rebelde en el amparo? Entonces sería, si el tribunal no provee, o sea, no realiza la nulidad del proceso. Si el actor oferente de la prueba no comparece a la audiencia de la prueba, se lo tiene por desistido, y si el accionado del que no comparece, ¿cómo? Si el accionado, el que no comparece, se toma la prueba del actor y se dicta sentencia. A la parte vencida se le aplicarán, salvo que hubiera contestado el informe, que hubiera cesado el acto. Chicos, que haya cesado el acto no significa que el acto haya cesado por la medida cautelar que tomó el tribunal, sino que haya cesado antes que haya llegado la orden de la medida cautelar del tribunal. Sería, ¿sí? Un grave, ¿qué pasa, Juanma? Sí. El punto de la medida cautelar, que no es nada desde el principio. Sí. Esto de que la medida cautelar no debe coincidir con el fondo del asunto. Sí. ¿Qué jurisprudencia que se vota? ¿Qué También que había jurisprudencia de cámara que decía que puede buscar prudencialmente que no coincida para no anticipar la solución del amparo, de la resolución final. Pero el TCJ de algo. Yo de las cosas que he leído dice que no es óbice que coincida con el fondo del asunto. Normalmente lo que hacemos para no tener problema es, si te piden 10.000, le damos 8, si te pide pañal, algo le sacamos, o sea, para que no coincida y no tengamos problemas. Pero en realidad, si es una tutela anticipada, debe coincidir con el fondo. O sea, no habría problema. Escuchen, una de las cuestiones que se suelen suscitar mucho en el amparo cuando son de salud, que se nos muere el amparista. Con lo cual, el amparo se deviene abstracto, porque la petición. Lo mismo lo vamos a tener prácticamente que fallar para establecer las costas y para establecer, digamos, que queden firmes las medidas cautelares que se hayan dictado. Si yo ordené, digamos, la internación en un geriátrico de determinada persona y pagué el geriátrico durante 8 meses y después esa persona se muere, tuvo razón suficiente para litigar, no voy a hacer lugar al amparo porque el amparo es abstracto porque hoy no lo necesita, pero sí voy a decir que hubiera sido procedente porque voy a tener que definir las costas. ¿Está? O sea, que eso es una cuestión que se nos presenta muy a diario. Consignas. Leen la ley de amparo, ¿sí? Lean un poquito. A mí lo que más me gusta es el librito, que es muy conciso, por más que le parezca un libraco porque trae mucha jurisprudencia, es la doctora Palacio, que es lo más nuevo que hay en amparo, el librito de acción de amparo de la doctora Palacio, y después repasan de esa hojita de Morondanga que le dice yo, nada más que lo usen para repasar lo que son los conceptos tac, que tienen todas las cuestiones que tiene hoy controvertida el juicio de amparo. Gracias y espero que les vaya hermoso a todos.